Bien, Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a recontinuar con nuestra clase de Antiguo Testamento. Hoy nos toca entrar al capítulo 2, los primeros años de Israel. Eh, para empezar la clase vamos a orar al Señor para que Dios nos dé la dirección y nos dé el entendimiento correcto para que podamos llevar a cabo esta clase. Oramos. Padre, en esta mañana te damos las gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias porque todas las cosas que hasta este momento hemos hecho, tú las has permitido. Te rogamos y te suplicamos en esta mañana que tomes el control. Siempre marcar en su prontuario, ¿verdad?, por dónde va la clase. Hoy nos toca ver los primeros años de Israel y usted debe de ubicarse en su PDF, ¿verdad? En su PDF, en su manual, para que lleve el rumbo de la clase conforme a los encabezados que yo voy a ir diciendo, ¿verdad? Yo voy a ir diciendo por dónde vamos, así es que usted pues conforme vaya a la clase, usted va a ir llevando la lectura o subrayando la lectura con su marcador, como siempre yo le pido que mantenga un marcador de estos para que pueda ir marcando por dónde va la clase. Entonces, los primeros años de Israel, ya vimos en el principio, valga decir, los primeros años o los comienzos, ¿verdad? El libro de los comienzos que se trató todo el libro de Génesis, desde la creación hasta los primeros padres, ¿verdad? Pero ahora vamos a entrar desde Éxodo hasta Deuteronomio. Recuerde que este es un panorama, por lo tanto, un panorama no es a profundidad, como por decirlo así, el estudio explícito del Pentateuco, sino que es un panorama, un recorrido para que nosotros vayamos teniendo una visión general de lo que es los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ir entrando, mis hermanos. Eh, Allí dice Éxodo, Dios libera a su pueblo de la esclavitud. Objetivo, describir el Éxodo, el viaje a Sinaí, el pacto y el tabernáculo, ¿verdad? En su contexto histórico. En Génesis vimos a Dios tratando con la familia de Abraham, y este libro termina con la muerte de José en Egipto. Él deseaba que llegara el tiempo cuando Dios cumpliría su promesa a Abraham. Por la fe José murió mirando hacia la tierra prometida. En los siguientes centenares de años, los israelitas aumentaron en gran número. Entonces es cuando da inicio el libro de Éxodo. Un nuevo faraón que no conoció a José empezó a reinar en Egipto. Este tenía temor de los israelitas porque pensaba que ellos asumirían la dirección de la tierra completa por causa de la multitud que conformaban. Así que los afligió con la esclavitud. Los israelitas estuvieron en Egipto por 4 siglos o 400 años. Bueno, este es prácticamente un pequeño resumen de los últimos días de José. Recuerde que José llegó a ser el número, digamos que el número 3, ¿verdad? El número 3 en el reino de Egipto. El faraón llegó a ser, llegó a nombrar a José como un ministro de alto rango, y José se le entregó un poder y una autoridad increíble, de tal manera de que el faraón dijo que nadie levantaba su mano ni movía su pie si no era por la autorización de José. O sea,
Prácticamente Faraón le entregó un dominio muy grande sobre la población y le dijo, solamente seré mayor, yo seré mayor que tú en el trono, de ahí todo está en tu mano. Entonces José, como era en esencia un hombre de Dios, utilizó este poder para darse a conocer a su familia. José por dentro de él estaba huérfano. José necesitaba la presencia de sus hermanos, necesitaba su familia, aunque en Egipto lo tenía todo. Dios había mostrado a José su infalible respaldo y lo había convertido en un gran hombre, al tal modo que después de ser un prisionero llegó a ser prácticamente un príncipe en Egipto de la alta alcurnia. Y este poder José lo utilizó en tiempos de hambruna para poder acercar a su familia hacia él. No cobró venganza, no utilizó su poder para vengar eh, aparentemente su destierro contra sus hermanos, sino que lo que hizo José fue utilizar esa autoridad y ese poder para volver a ver a su padre y a sus hermanos. Y así es la historia de José en el libro de Génesis, una de las historias más conmovedoras de la Biblia, una de las historias más que contienen mucha carga de emociones, y su reencuentro con sus hermanos le permitió a Jacob subir a Egipto y resguardarse en una tierra que el faraón les asignó a la familia de José, en la tierra de Gosén. Ahí fueron asentados los judíos debido a la gran hambruna, porque Dios le reveló al faraón los 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y fue en el tiempo de la hambruna en donde José utilizó su poder y su autoridad para salvar prácticamente a su descendencia. Y así fue como los israelitas se asentaron, 66 personas aproximadamente, se asentaron en Gosén. Mientras José vivía, la cosa fue maravillosa. Israel creció, se multiplicó, el pueblo se hizo grande, los descendientes de Jacob, los descendientes de los hermanos de José, este, y murió José, ¿verdad? Murió José y Dios le dio una palabra a José que serían, serían esclavos en la tierra donde estaban, pero que también él traería un libertador. Entonces es así como comienza nuestro recorrido a través del Éxodo y a determinar en Deuteronomio, en este capítulo 2, ¿verdad? Y ahí vemos nosotros cómo es que los judíos llegaron a Egipto, se asentaron allí, formaron una gran nación, después de ser un pueblo, después de ser una familia de 66 personas, luego se convirtieron en miles, ¿verdad? Pasaron los siglos, pasaron 400 años, perdón, y esta familia de 66 se convirtió en una nación multitudinaria. Vamos avanzando allí en su PDF, siempre en el mismo encabezado. Éxodo cuenta acerca del nacimiento de Moisés y cómo Dios lo protegió, según Éxodo 2, 1 al 4. Moisés se crió en la casa de Faraón, pero más tarde Dios lo llamó para liberar a los israelitas de la esclavitud cuando salieron de Egipto, fueron libres. Bueno, el asunto es aquí que nada en esta vida ocurre por casualidad. Dios intervino en la historia de un pueblo que había escogido, de un pacto que había hecho con Abraham, ¿verdad? Todo esto está en relación al pacto abrahámico, un pacto que abarca muchas cosas, y las promesas que Dios le hizo a Abraham no estaban en el suelo, no habían caído a tierra. Eran promesas que estaban vigentes y que estaban firmes de parte de Dios. Entonces, por lo tanto, Dios sabía perfectamente lo que el diablo estaba tramando. Dios sabía todo lo que estaba sucediendo.
sabía perfectamente que Israel la estaba pasando mal, sabía perfectamente que las intenciones de Satanás era destruir al pueblo que había sido escogido por Dios. Pero Dios interrumpe los asuntos de la historia con el nacimiento de Moisés. ¿Y por qué digo interrumpe? Porque él protegió a este niño, eh, hubo una matanza, porque las profecías se regaron, llegó a oídos del faraón que un libertador judío nacería, entonces mandó a matar a los niños menores de 2 años, tal y como ocurrió en los días de Herodes cuando nació el Señor Jesús. Entonces, la familia de Moisés colocaron al niño en un pesebre, en un canastito, y lo dejaron ir río abajo mientras una de sus hermanas lo custodiaba. Cabe decir que ese niño llegó hasta donde estaba bañándose la hija de Faraón, y ahí fue donde ella lo pudo rescatar y criarlo, ¿verdad? Entonces es así como Dios interviene en la historia y lleva a su libertador al seno egipcio, donde él posteriormente aprendería el idioma de los egipcios, aprendería las leyes de los egipcios, se criaría en una corte, se criaría o crecería en un ambiente de realeza, de gloria y de poder. En ese tiempo Egipto era la potencia mundial, era un reino muy poderoso, ¿verdad? En crecimiento, en desarrollo, en riqueza, en poder. Su fuerza militar era grande y su fama era muy grande. Entonces Dios lleva al libertador judío al seno de los egipcios, y, es allí como Dios prepara, amén, como Dios prepara al gran profeta que estaba naciendo. Dios usó a Moisés para preparar a los israelitas para entrar y conquistar Canaán, la tierra que Dios les había prometido y que fue la base para cumplir su misión en el mundo. El rescate de los israelitas de Egipto nos enseña grandes verdades espirituales, y Éxodo describe este rescate. El resto del Pentateuco cuenta del tiempo que los israelitas estuvieron en el desierto. Dios los fue cambiando de ser esclavos a convertirse en una nación. O sea, la visión de Dios, este, la visión de Dios era liberar al pueblo de su esclavitud y convertirlos en una nación. Por eso es que él utilizó a su libertador, ¿verdad? Siendo una persona ya conocida en la cultura egipcia, para poder este, interactuar con el faraón y así poder expresar el mandato de Dios para liberar al pueblo de Israel. Vamos a entrar a las explicaciones del bosquejo de Éxodo, por supuesto. Inciso A, Dios libera a Israel de la esclavitud. Eso está trazado en los capítulos 1 al 13. Cuando nació Moisés, los israelitas eran esclavos, pero Dios escuchó su gemido en Egipto. Dios sabía perfectamente lo que estaba pasando. Aparentemente había un silencio de parte de Dios. No era que Dios era prácticamente ignoraba lo que estaba sucediendo, no, no, no era eso así. No era tampoco que Dios no le interesaba lo que estaba pasando. Al contrario, Dios estaba esperando el momento oportuno, porque Él no puede adelantarse a las cosas. Él trabaja en base a un plan perfecto, y dentro de su plan perfecto estaba el nacimiento de Moisés. Y Moisés estuvo listo y preparado hasta a partir de los 80 años, ¿verdad? A los 80 años
Dios llama a Moisés en el monte de Sinaí y lo envía, lo comisiona para ir a liberar a la nación. Entonces todo en el plan de Dios es perfecto. Aún la respuesta a nuestras oraciones son dentro del plan de Dios. ¿Ok? O sea, Dios tiene un tiempo preciso y correcto para responder. Dios no actúa como el hombre. El hombre actúa precipitadamente y por estas cosas comete sendos errores. Aún la respuesta a nuestras oraciones tiene tiempo preciso en el plan de Dios. Vamos a la opresión en Egipto. Éxodo 1, Jacob y su familia se habían mudado a Egipto. Los oficiales egipcios eran bondadosos con ellos a causa de la ayuda que les dio José durante la gran hambruna. Los israelitas habitaban en la tierra de Gosén, cerca del extremo norte del río Nilo, junto al mar Mediterráneo, y era un buen lugar para apacentar a su ganado. Estaban bien allí y se multiplicaron en gran manera durante 400 años. Entonces, el estar ubicados en una región costera, en una región que tenía conexión con el río Nilo, sus labranzas, sus pastizales podrían ser regados, ¿verdad? Podrían canalizar esa agua a ellos y todo eso aportó para el crecimiento de ellos y luego se convirtieron en una nación dentro de otra nación, porque una cosa eran los egipcios y otra cosa eran los judíos. Está bien 2 o 3 o 10 judíos, pero no 600,000 judíos. Entonces ese era el asunto por el cual el nuevo faraón que llegó, el nuevo faraón que llegó cambió, ¿verdad? Vamos a la siguiente fragmento. El nuevo faraón que llegó al poder no recordaba a José y temía que los israelitas se volvieran en su contra. Así que los forzó a trabajos pesados. Tenían que fabricar ladrillos de arcilla y paja. Los israelitas construyeron las ciudades de Pitón y Ramesés. Eso está en Éxodo 1 al versículo 11. Entonces, esta nueva llegada de un faraón distinto ya se venía cociendo de antemano. El enemigo ya traía planes preestablecidos para martirizar a la nación, al pueblo, para oprimirlo, para afligirlo, para incrementarle sus trabajos, para convertirlo en un esclavo. Prácticamente los judíos pasaron de un estado con garantías constitucionales a un estado sin garantías constitucionales. Prácticamente pasaron de ser libres ciudadanos a ser esclavos del gobierno egipcio. Entonces, ellos fueron forzados a fabricar los ladrillos, a fabricar la arcilla, a traer todos los insumos que se utilizaban para la fábrica de ladrillos. Entonces, ellos construyeron las grandes ciudades de Pitón y Ramesés, que creo que hasta el día de hoy existen, ¿verdad? Entonces, a pesar del duro trabajo, continuaron creciendo en número y ese aumento de población le causó temor al faraón, quien ordenó ahogar en el río Nilo a todos los bebés, mire, varones que nacieran de los israelitas. Él tenía miedo, ¿verdad? Eso está en Éxodo 1:15 al 22. Faraón hizo esto para demorar su crecimiento como nación. Moisés nació durante ese tiempo de sufrimiento. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ya Dios estaba operando en su providencia, ya Dios estaba trabajando, mis amados hermanos, estaba trabajando para resguardar la vida de Moisés. El emperador de Egipto sabía que algo estaba sucediendo y tenía miedo porque los israelitas eran hombres fuertes de trabajo, eran muy poderosos,
eran un pueblo determinado, decidido, valiente, y él tenía miedo, él tenía miedo de que los judíos le dieran golpe de estado y se apoderaran de la riqueza de la nación. Entonces, por eso es que intentó detener su crecimiento al ordenarle a las parteras egipcias, ¿verdad? Que en el momento de que nacieran los niños, pues ellos serían exterminados. Vamos avanzando. Vamos a ver ahora la preparación de Moisés en un Éxodo 2 al 4. Los días de la historia eran oscuros cuando Moisés nació, pero Dios tenía un plan para ayudar a su pueblo. La hija de Faraón tomó a Moisés como su propio hijo, le dio la mejor educación egipcia y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, según el relato de Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 22. Toda esta preparación, la vida de Moisés se registra en tres etapas de 40 años en la corte de Faraón, 40 años en el desierto y 40 años de profeta. Entonces, así los grandes teólogos han trazado la vida de Moisés en triple 40, ¿verdad? 40 años en la corte, donde fue un hombre preparado, donde se hizo un nombre en la cultura egipcia, donde conquistó el corazón del faraón por sus habilidades, por su destreza, por sus capacidades natas. Era un líder, era un hombre de mando, era un hombre preparado, hablaba, según se dicen, 3 idiomas, ¿verdad? Eso era, algunos dicen que hablaba hebreo, acadio, arameo. Eso es lo que se dice, ¿verdad? De Moisés se dicen muchas cosas, pero lo importante de todo esto es que Dios permitió en su providencia perfecta que este hombre se insertara en la cultura hebrea, en la corte del rey, se hiciera un nombre y se ganase un respeto, ¿verdad? Aunque después con lo que hizo prácticamente, prácticamente lo echó a perder, pero cuando él retorna como el líder, como el profeta de Dios, ya lo conocían algunos y esto le permitió al Señor el acceso directo a la audiencia con el faraón. Cuando tenía 40 años, Moisés trató de ayudar a su pueblo a su propio modo, pero fracasó. Mató a un egipcio que golpeaba a un israelita. Cuando la gente se enteró de esto, Moisés huyó al desierto. Allí Dios continuó entrenándolo por 40 años más. En Madián se casó con Séfora, quien era la hija de Jetro, también llamado Reuel, un sacerdote de Madián. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro y durante esos 40 años vivió alrededor del Mar Rojo. Así que Moisés se familiarizó con el área por donde más tarde guiaría a los israelitas en medio del desierto. Cuando es el plan de Dios, nada ocurre de improviso, nada ocurre por casualidad, nada ocurre por improvisación. Todo en el plan de Dios sucede para bien. Todo sucede para bien. Ahora entiendo las palabras que Pablo dijo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le son para bien y aún lo malo le sale bueno. Entonces, Moisés fue preparado, ya estábamos diciendo esto, Moisés fue preparado en la corte del rey por 40 años. Eh, Luego Moisés pasó otros 40 años en el desierto pastoreando ovejas. Pasó de ser un príncipe a ser un pastor de ovejas. Su lidiar diario con las ovejas, el calor del sol, del desierto, suprimió aquella levadura egipcia que Moisés traía en su ser, aquel orgullo, aquella altivez, aquella arrogancia, aquellas cosas que Moisés traía en su interior, en su espíritu, que le fueron influidos o influenciados
en la cultura egipcia, porque él no estaba en la pobrería, él estaba en la alta alcurnia. Y esta preparación en el desierto, lidiar con las ovejas, llevar las ovejas a lugares más especializados para pastar, todo esto ayudó para que posteriormente este hombre que le tocaba dirigir ya no un grupo de ovejitas, sino una nación a través del desierto para llevarlos a Sinaí, todo esto le serviría en su preparación. Cuando Dios tiene un plan contigo, va a tratar contigo. Cuando tú estás llamado para algo grande en la presencia de Dios, te va a formar, te va a procesar, te va a triturar, te va a pasar por el fuego del desierto. En el fuego del desierto Moisés se volvió una persona dócil. Ya no se volvió aquel arrogante, aquel altivo, aquel violento. Se convirtió en un hombre dócil. El calor del desierto lo doblegó, lo preparó. Como dicen por ahí, cuando el metal ya estaba listo para ser blandido, para ser martillado, Dios lo llamó porque ya estaba preparado. Entonces, no se queje de los procesos, no se queje de lo que está sucediendo. Dele gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito para usted. Dios tiene un propósito para su vida. De repente Dios quiere darle un ministerio, pero necesita martillar algunas cosas en usted que no están bien. De repente hay algo en usted importante para Dios y usted no se ha dado cuenta y por eso está siendo procesado o procesada. Entonces Dios necesita pasarlo por el fuego porque hay lecciones que solo en el dolor se aprenden, hermano. Entre algodones no vamos a ser enseñados. Entre algodones no vamos a ser transformados. Necesitamos ser procesados primero. Necesitamos pasar por la aflicción. Necesitamos pasar por el desierto. A veces nos sentiremos solos, a veces nos sentiremos abandonados, pero no estamos abandonados. Dios está allí y Dios te está preparando. Dios está haciendo una obra contigo porque tiene un plan para tu vida. Entonces hay que, hay que darle gracias a Dios por las cosas que están pasando y es así como Moisés fue preparado para poder ejercer el ministerio que Dios le iba a entregar. Vamos a la otra fragmento. La contienda entre Dios y Faraón, eso está entre el Éxodo 5 al capítulo 11. Moisés pasó 40 años en el palacio de Faraón y otros 40 años en el desierto de Sinaí. Luego volvió a Egipto como mensajero de Dios. O sea, yo quiero que usted entienda que Moisés conocía perfectamente todo el entorno de la montaña de Sinaí, ubicada en la parte sur de la península arábiga. Ahí estaba la montaña de Sinaí, ahí está hasta el día de hoy el monte de Sinaí, el monte de Horeb o la montaña de Dios. Moisés conocía perfectamente su entorno, sus rutas, sus lugares perfectos para pastar, sus accesos, todos los lugares los conocía Moisés porque anduvo pastoreando allí. Entonces, Dios lo llevó ahí a esa otra universidad, lo llevó allí y lo formó como un pastor, lo formó como un líder, lo formó como un guía. No habrá ministerio si no hay proceso. No habrá nada de parte de Dios si primero no te tritura, porque hay cositas en el hombre que no podrán morir si no somos triturados por el poder de Dios. Entonces, estos 40 años en el desierto de Sinaí, luego volvió a Egipto como mensajero de Dios. Moisés le exigió a Faraón que dejara a los israelitas salir de Egipto, pero Faraón se enojó y les aumentó el trabajo a los israelitas, haciéndoles recoger la paja para la fabricación de los ladrillos. Faraón se negó a dejar salir a los israelitas. Moisés sabía que esto sucedería, pero Dios envió 10 plagas sobre Egipto y tanto los israelitas como los egipcios presenciaron su poder. Faraón tuvo la oportunidad
de obedecer a Dios, pero se negó a obedecer y su corazón se endureció. Se endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque era el propósito de Dios. Era el propósito de Dios que el corazón de Faraón se endureciera. ¿Para qué? Para mostrarle a Israel y mostrarle al mundo el gran poder de Dios. ¿Qué hubiese pasado si con esas plaguitas el faraón o con la primera intervención de Moisés en la corte, el faraón accede y todo sale rápido, bien y fácil? Incluso Moisés se hubiese engañado. Incluso Moisés se hubiese sentido confiado. Yo soy el número uno, la primera voz que le di me entregó al pueblo. No, hermano, la cosa cambió. Moisés salió derrotado de la presencia de Faraón. Salió triste, pero me encanta cuando la Biblia le dice, el Señor, ahora verás mi gloria y mis señales sobre Egipto. Y empezaron las 10 plagas a caer, hermano. Según cuenta la arqueología y la historia judía, Egipto fue destruido topográficamente por las 10 plagas. Fue barrido, fue casi exterminado con las 10 plaguitas que el Señor le mandó. Y esto que no movió la tierra, hermano. Esto que no movió la tierra, simplemente prácticamente arruinó la nación. El Señor le cortó todos los rubros de desarrollo económico y de alimenticio al faraón, y por último le quitó lo que más le dolía. La plaga, hermanos, vamos al otro fragmento. Dios usó cosas comunes para enviar plagas. Podemos ver su poder en forma cómo manejó las fuerzas naturales y controló el tiempo, el lugar y la cantidad de cada una. Los egipcios adoraban el río y el sol como dioses, pero las plagas les mostraron que el poder de Dios era superior al de los dioses de Egipto. También las plagas fueron un juicio sobre los egipcios y los prepararon para liberar a Israel. En contraste, por medio de las plagas se alentó la fe de los israelitas. Las primeras 9 plagas destruyeron los rebaños, las cosechas y el agua. Estas plagas hicieron la vida terrible para los egipcios, es lo que le estaba diciendo. Con las primeras 9 plagas, Dios prácticamente puso en el suelo la nación, la destruyó. Pero la 10ª plaga es la más brutal. ¿Por qué? Porque en el pensamiento egipcio, el primogénito era el heredero divino al trono del faraón. Entonces el orgullo de Faraón estaba en su primogénito, porque él se sentaría en el trono de él. Era el inmediato a sucederlo en el trono. Y para su ideología, los faraones eran considerados como divinos. Entonces Dios dijo, yo te voy a golpear lo más sagrado que está en tu corazón. Y fíjese, Dios no tocó el cuerpo de Faraón, no le mató no le quitó una mano, no lo dejó ciego. No. Simplemente le quitó lo que más amaba. Y eso fue la ruina de Faraón. Entonces, vamos a ver ahí, usted en su PDF tiene una figurita donde salen las 10 plagas de Egipto. La primera de ellas es la plaga de sangre. La segunda, la plaga de sangre arruinó prácticamente todas las aguas bebibles. Todas las aguas de Egipto fueron convertidas en sangre, aunque unos científicos ignorantes traten de desvirtuar estos hechos portentosos de parte de Dios, como que si Dios no tuviese la vasta capacidad de hacer todo esto. Dios no tiene necesidad de utilizar un terremoto, ni tiene necesidad de utilizar un volcán a tantos kilómetros de distancia para hacer estas cosas. No, hombre, el poder de Dios es suficiente para esto. Dios transformó las aguas en sangre cuando Moisés pone la vara y golpea el río. En el momento el agua se convirtió en color rojo y por supuesto se contaminó. No podían ser bebibles esas aguas y hubo una gran ruina. Todo aquel que bebía agua
potable o agua de río estaba confinado a la muerte. Imagínense los ganados, hermano. Imagínense los animales que toman agua. O sea, eso fue un golpe mortal. Ahora vemos las plagas de ranas, porque para ellos los ríos eran dioses y las ranas eran prácticamente inmundas, y las ranas prácticamente llenaron los ríos de ranas, de ranas. Entonces Dios le demostró a los egipcios que él era más grande que el río Nilo, que el Dios de ellos. Luego los piojos, la terrible plaga de piojos, que la tierra producía piojos en grandes cantidades. Luego las moscas, luego el ganado, luego la sexta plaga, las úlceras, luego la séptima plaga, el granizo. Mató el ganado, mató mucha gente. Las úlceras hicieron un terrible daño a animales y a hombres. Luego las langostas barrieron las cosechas. Pero que conste, en la tierra de Gosén ni un palito se movía, porque Dios tenía el control. O sea, cuando es un fenómeno natural va reparejo, pero cuando es un fenómeno controlado por el poder de Dios, hará lo que Dios diga que haga. Le dirá: este lado no vas a tocar y en este lado te vas a manifestar. Así sucedió en la tierra de Gosén. La plaga de tinieblas trajo terribles y densas tinieblas. Y la plaga de la muerte de los primogénitos, Dios le trajo una advertencia a Israel, porque el ángel de la muerte pasaría, el destructor pasaría, y donde viera en las puertas la mancha de la sangre de un cordero, entonces allí no entraría. ¿Por qué? Porque ya había un precio de sangre pagado. O sea, eso era prácticamente una tipología del derramamiento de sangre que Cristo haría en favor de la humanidad para expiar los pecados. Entonces estas 10 plagas prácticamente derrotaron a Faraón y lo convirtieron en una ruina, y él accedió. Vamos a ver la Pascua. Eso está en Éxodo 12, versículo 1 al capítulo 13, verso 19. La 10ª plaga fue la cima o punto más alto de la contienda entre Dios y Faraón, porque esta ocasionó la muerte del primogénito de cada familia egipcia. Los egipcios aprendieron dolorosamente sobre el juicio y el poder del Dios de Israel. A diferencia de esto, los israelitas aprendieron sobre el poder salvador de Dios. Ellos hicieron lo que Dios les mandó. Cada familia mató un cordero, se lo comió y puso su sangre en los postes y el dintel de la puerta de la casa. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar de largo o protección. El ángel de la muerte pasó por las casas de los israelitas. Cuando veía la sangre sobre las puertas, pasaba de largo. Pero al hacerlo por las casas de los egipcios, donde no había señal de sangre, hería a los primogénitos. Los israelitas se prepararon para su viaje mientras los egipcios se preparaban para sepultar a sus muertos. Jesús murió como nuestra Pascua. Fue crucificado en el día exacto de la Pascua judía. Nosotros damos gracias de que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dice el libro de 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Como ya decía, también Israel fue probado. ¿Por qué? Porque en estos asuntos Dios prueba a su pueblo. Si Israel no obedecía, entonces iba a tener problemas con el ángel de la muerte. El asunto está aquí, que Dios le enseñó a Israel a obedecer, y Israel por su obediencia pasó eximido la prueba de la muerte de los primogénitos, mientras que los egipcios no lo hicieron. Los egipcios sufrieron el impacto directo del brazo de Dios. Cuando Dios dice hasta aquí llegas, hasta aquí llegó. Y los hombres se pueden alzar con gran poder y gloria en este mundo,
Pero si Dios dice hasta aquí llegan, así va a suceder. Lo mismo le pasó a Nimrod. Nimrod se alzó con la gente y quiso construir un enorme edificio para ejercer dominio, poder total sobre la humanidad, algo que a Dios no le agradó, y Dios dijo, hasta aquí vas a llegar, y así sucedió. Entonces eso le pasó al faraón, el rey de Egipto. Fue golpeado, su hijo primogénito murió, y allí es donde accedió totalmente a liberar al pueblo de Israel. Vamos a ver el inciso B. Usted guíese en su PDF, inciso B, desde Egipto hasta el Sinaí. Éxodo 13, verso 20, al capítulo 19, verso 2. El camino más corto de Egipto a Canaán era un camino muy transitado a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Pero Dios mandó a Moisés que fuera por otro camino. El Señor sabía que Faraón lo seguiría y él lo juzgaría. Los israelitas pasaron por el mar Rojo en seco, pero Dios hizo regresar las aguas sobre el ejército de Faraón. Los israelitas vieron a los egipcios muertos sobre la costa. Entonces Dios los llevó al monte de Sinaí. Bueno, yo creo que todos conocemos esta historia. El asunto es de que Dios tiene su tiempo para juzgar a los hombres, y ese momento le llegó a Faraón junto con su ejército. Ellos decidieron seguir a los israelitas, y a medida que iban por dentro en medio del mar en seco, los egipcios siguieron a los israelitas. Dios no lo permitió porque el Señor tenía un plan, y dice la Biblia que la columna de fuego que iba delante se pasó a la retaguardia de Israel y no permitió que los egipcios alcanzaran a los judíos, y esto fue la ruina de Faraón, porque cuando los israelitas pasaron, el último pasó el mar, Dios trajo las aguas de nuevo, ¿verdad? No fue ningún evento natural, fue algo controlado por el poder de Dios, operado por el poder de Dios, y las aguas regresaron, y las aguas ahogaron a los egipcios junto con su líder, el faraón. Un gran número de milagros siguieron al primero, que fue salir de Egipto. Dios protegió y cuidó del pueblo con su gran poder. Lo siguió con una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche. A Israel le costó trabajo aprender a confiar en Dios. Eso siempre ha sido la misma historia hasta el día de hoy. Israel es duro de enyugar. Israel es duro de corazón. Bueno, vamos avanzando, inciso C, el pacto de Dios con Israel, Éxodo 19 al verso 24. La religión de Israel era una religión revelada. Las creencias de Israel no eran basadas en las regiones de la gente que estaban alrededor de ellos, sino más bien les llegaron directamente de Dios. Las prácticas religiosas de Israel eran a veces parecidas a las de otras naciones, pero había grandes diferencias teológicas. Dios les dio a los israelitas exactamente cómo tenían que adorarle a Él, el único Dios verdadero. También les dijo cómo ellos podían recibir perdón de pecado. Entonces, este es el asunto de que por cuanto Israel conoció al Dios verdadero, este conocimiento del Dios verdadero no lo volvía un inocente, al contrario, lo volvía un responsable de ese conocimiento. La religión judía o el judaísmo no se construyó por fragmentos de religiones cercanas o paganas a ellos. No, Dios la entregó directamente en mano de Moisés. Entonces, por esto es que este pacto de Dios con Israel lo vuelve a Israel responsable del pacto. Lo vuelve a Israel responsable del pacto. Todos los cristianos somos responsables del nuevo pacto que Cristo hizo antes de morir en la cruz del Calvario, o que hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre por nosotros, cuando tomó la última cena y dijo: tomen y beban esta copa, dijo,
representa mi sangre que será derramada por todos y es la señal prácticamente de la nueva alianza o el nuevo pacto. Bueno, entonces Dios hace un pacto con Israel y ahí lo trajo desde Egipto hasta Sinaí. Seguimos avanzando. Anteriormente Dios había hecho un pacto con Abraham y su familia, pero en el Sinaí Dios hizo un pacto con Israel como nación. Él había salvado a Israel de Egipto. Su plan era hacerlos una nación santa para llevar a cabo su misión salvadora. La única manera de poder tener una relación correcta con Dios era mediante su pacto. Si Israel obedecía, si Israel obedecía las leyes de Dios, continuarían siendo un pueblo especial, santo y separado para Dios. Serían muy distintos a los pueblos que los rodeaban. Esto debe de ser la característica de alguien que ha adoptado o ha tomado a Dios como Señor. No puede decir que Dios es su Señor y su Salvador si vive como vive, si hace las obras del diablo. Eso es totalmente mentira. Necesitamos ser el pueblo que Dios quiere que seamos, un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado para Dios, lejos del paganismo y la contaminación pecaminosa de este mundo. Entonces, eso es lo que Dios quiso con Israel al establecer su pacto. El pacto se cumplía si Israel obedecía. Si Israel quebrantaba el pacto, entonces sufría las consecuencias. Vamos avanzando, entramos a los 10 mandamientos, ahí en su PDF, ¿verdad? Los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, verso 1 al 17. Las leyes más importantes para los israelitas eran los 10 mandamientos. Estos les enseñaban cómo debían relacionarse con Dios. La mayoría de estas leyes son morales, es decir, que declaran lo que es bueno y lo que es malo. Los 10 mandamientos le enseñaban a Israel cómo relacionarse con Dios y con otros. El Nuevo Testamento le enseña a la gente a seguir los 10 mandamientos a excepción del guardar el día de reposo. Bueno, tenemos que quedar claros en esto. Las leyes o los mandamientos que debe de guardar el cristianismo en relación a la ley de Dios es la parte moral, porque la ley estaba en tres partes: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Para eso le fue entregado a Israel en los primeros, en la Torá, ¿verdad? En la Torá, en los primeros 5 libros que escribió Moisés. La ley ceremonial comprendía todo lo que es el rito, todo lo que es la ceremonia, la preparación de los sacerdotes, todo lo que implica la ceremonia, los ritos, las ofrendas, todo lo que es ceremonial, ¿verdad? Eso el pueblo de Dios ya no lo tiene que guardar porque eso fue cumplido en Cristo. Número 2, la ley civil. La ley civil era el comportamiento de Israel dentro, dentro del pacto, tanto Levíticos, todo el libro de Levíticos lo podemos ver, esas leyes sociales, ¿verdad? Leyes donde tiene que ver si alguien mata a alguien accidentalmente, las ciudades de refugio, todas esas cosas. La ley civil no es para los cristianos, eso es para los israelitas que estuvieron bajo el mando de Moisés, ¿ok? Pero la ley moral sí, porque la ley moral incluye los 10 mandamientos, incluye todo aquello que está involucrado en la moralidad. Recuerdo que en una de las partes de la ley moral que incluye en uno de los apartados dice, no descubrirás la desnudez de tu madre o la desnudez de tu padre. O sea, todas esas cosas son parte de la ley moral, ¿verdad? Entonces, todo aquello que fomenta la moralidad y todo aquello que Dios demanda de moralidad de su pueblo, eso hay que cumplirlo. ¿Ok? Entonces,
Los 10 mandamientos eran únicos porque ellos exigían la adoración a un solo Dios verdadero. Esto se llama monoteísmo, ¿verdad? Monoteísmo, adorar a un solo Dios. Eso es monoteísmo. Politeísmo es la adoración a muchos dioses, mientras que monoteísmo es la adoración a un solo Dios verdadero. Las naciones alrededor adoraban a muchos dioses y hacían ídolos para representarlos, pero Israel no lo hacía porque eran distintos a otras naciones, puesto que ellos conocían al Dios vivo. Entonces, por eso es que ellos se convertían en responsables de todo esto, ¿verdad? Ahora vamos a ver las leyes allí en su PDF, Éxodo 20, versículo 18 hasta el capítulo 23, verso 33. Además de los mandamientos, Dios les dio a los israelitas numerosas leyes para la vida diaria. Numerosas leyes para la vida diaria. Estas leyes les enseñaban a vivir como la nación de Dios y los protegían de la autodestrucción. Obedeciendo las leyes de Dios, mostraban que ellos eran su pueblo santo y que respetaban los valores de Dios. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, cuando alguien no cumplía la ley, si era merecedor de la muerte, moría. Así de sencillo. Si era merecedor de la muerte, va a morir. Por eso es que dice aquí, estas leyes les enseñaban a vivir como la nación de Dios y los protegían de la autodestrucción. ¿Qué es autodestrucción? O sea, destruirse a sí mismos, pues. Ahí no dice de la invasión ajena, dice autodestrucción. ¿Cuándo se autodestruye el pueblo? Cuando desobedece el pacto de Dios. ¿Por qué Dios actuaba así? Porque Israel era de duro corazón, hermano. Dios tenía que actuar severamente con Israel porque era la única manera de volverlo a alinear al pacto. Entonces, por eso era que Dios fue drástico con ellos. Mire, si Dios hubiese sido un Dios solo de amor con Israel, no, hermano, no le hubiera funcionado nada. Si siendo drástico, si siendo un Dios de autoridad, sin contemplación a nada, muchos le dieron la espalda, no digamos si hubiese sido puro algodón. Entonces la cosa estaba clara, tú eres responsable del pacto porque yo hice un pacto contigo, tú necesitas este pacto, tú te vuelves responsable de obedecerme, yo te hice a ti, yo te salvé, yo te rescaté, yo te di un nombre, yo te bendije y te he dado una tierra, le dijo Dios a Israel. Entonces, si tú desobedeces mi pacto, entonces te viene la destrucción. Estaba claro el término obediencia. Ahora pregunto, ¿tendrá implicaciones el desobedecer a Dios en este tiempo? Claro que sí. Claro que tiene implicaciones drásticas. Claro que tiene repercusiones horribles desobedecer a Dios. Pecar, de romper las leyes de la moralidad. Cuando el esposo le es infiel a su esposa. Cuando la esposa le es infiel a su esposo. Todas estas cosas rompen la moralidad y no necesitamos un experto en la ley de Dios para entender esto. Simple y sencillamente sabemos que las consecuencias son horribles. Entonces, ¿eso qué sucede? Se autodestruye la persona. Obedecer a Dios te bendice. Eso está en Deuteronomio capítulo 28. Obedecer a Dios, poner por obra su palabra, trae una bendición abundante. Pero ser un desobediente trae una maldición que hasta la cuarta generación abarca, hermano, es lo peor. Hasta la cuarta generación abarca la maldición de la desobediencia. Dios mandó a Israel que evitara ciertas costumbres perversas, muchas de las cuales eran comunes entre la gente que vivía a su alrededor. Los egipcios, por ejemplo, se casaban entre hermanos, mire, y sacrificaban animales a los ídolos.
los cananeos mataban a sus hijos y los ofrecían como sacrificio a los dioses. Tenían también relaciones sexuales con rameras como parte de su religión, como la religión a Baal. Las leyes que Dios dio a Israel hacían un gran contraste con estas religiones paganas. Era necesario que Dios retuviera a Israel un año al pie del monte Sinaí. Un año en preparación teológica, un año en preparación personal con Dios, un año en preparación espiritual con Dios. Y ahora los creyentes se quejan por un culto, 2 cultos, 3 cultos. El creyente se queja, mucho culto, el pastor mucho predica, el pastor mucho enseña, que solo enseña, que nosotros queremos más espíritu. Y si el espíritu viene y hay más espíritu, no, que quieren más palabras. Entonces no se sabe qué es lo que quieren los cristianos. Se quejan porque haya palabra, porque haya instrucción, porque haya culto. Y el pueblo de Israel estuvo un año al pie de la montaña oyendo la voz de Dios todo el tiempo. Por eso es que ahora pecar es fácil. Por eso es que ahora que un miembro entregue los cargos a su pastor es fácil, porque está pecando o peor aún, está pecando bajo y tiene todavía los cargos. Ya no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque ven que otro pecó y más bien está prosperando. Pero tarde o temprano la factura será pasada. Tarde o temprano haber roto las leyes de Dios traerá una factura muy alta. Y esperamos que Dios los agarre confesados. Era necesario que Dios retuviera a Israel ahí porque Dios sabía dónde iban. Cuando Dios dice no lo hagas, no hay que hacerlo. Cuando Dios le dice no se case con un testigo de Jehová, no lo haga. Porque ellos tienen otra doctrina y no es una doctrina, es una herejía. Entonces Dios le dijo a Israel, cuídate de lo que hacen los paganos, los cananeos. Cuídate de lo que hacen las mujeres paganas que te rodearán cuando tú llegues a la tierra. No te cases con ellas. Y el necio de Israel fue lo primero que hizo. Y no vemos a Sansón, pues. Sansón hizo lo mismo. Sansón hizo lo mismo. Entonces, hermano, cuando alguien rompe las leyes de Dios, tendrá consecuencias. Y eso debe de tenerlo clarito. No espere que lo que le está pasando no lo llame proceso, porque pueden ser consecuencias de haber roto las leyes de Dios. Una cosa son consecuencias de haber desobedecido y otra cosa es proceso, hermano. Así es que hay que tener mucho cuidado. Vamos al inciso D, el tabernáculo. Los egipcios tenían muchos templos, pero Israel tenía solo un lugar de adoración. Bezalel y Aholiab estaban encargados de construir el tabernáculo. Estos hombres estaban llenos del Espíritu de Dios y de conocimiento. Muchos otros laicos les ayudaban con el trabajo. La gente daba numerosas ofrendas y materiales para el edificio. El tabernáculo en sí era de 13.7 metros y 4.6 metros de largo y 4.6 metros de ancho. Se componía de 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. La entrada al lugar santo daba al este, por lo cual el sacerdote entraba por la mañana con el sol saliente. El lugar santo era de 9 metros por 4.6 metros. Un velo o cortina gruesa separaba desde el lugar santísimo, que era un cuadrado de 4.6 metros en cada lado. Entonces allí es el tabernáculo de reunión.
Seguimos avanzando. Alrededor del tabernáculo había un patio o área abierta con una cerca. La cerca medía 137 metros de largo y una entrada de 9 metros de ancho. Dentro de esta cerca estaba el altar donde la gente traía sus sacrificios. Entre el altar y el tabernáculo había una fuente grande de bronce. Allí los sacerdotes se lavaban cuando se preparaban para ofrecer los sacrificios. Toda esta ceremonia o este rito era lo que Dios había ordenado a Moisés. Dios había ordenado colocar un altar del sacrificio solo la entrada, antes de la entrada del tabernáculo. Allí era donde se quemaba la ofrenda, donde se depositaba, si era un buey, se cortaba en pedazos y se colocaba allí, o no, se ponía leña encendida y la ofrenda era quemada. Después de ese rito, posteriormente, antes de la entrada al tabernáculo estaba la fuente de bronce que siempre debía tener agua, y ahí se lavaban o se purificaban los sacerdotes para luego entrar a oficiar el rito de la expiación, pues adentro del tabernáculo, que solo entraba uno, que era el sumo sacerdote. Ahora vemos otro mueble del tabernáculo, el arca del pacto. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, era el objeto más sagrado en Israel. Dos figuras de querubines de oro, según Éxodo 25, 17 al 22, fueron hechos sobre la tapa del arca, extendiendo sus alas sobre el propiciatorio. El propiciatorio es la tapadera que cubre el arca. A diferencia de las naciones pecadoras, los israelitas no tenían imagen de Dios, pero su gloria estaba en el tabernáculo. La palabra hebrea kabod significa peso o valor de algo, la presencia de Dios en su plenitud. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dentro del arca, que era de madera de acacia bañada en oro, estaban las dos tablas de la ley, una olla de maná y la vara de Aarón, un fragmento de la vara de Aarón que reverdeció, ¿verdad? Entonces vamos a ver los principios del Éxodo para nuestra actualidad. Número uno, los que Dios llama deben depender de Él, no de sí mismos. Esto fue lo que Dios le enseñó a Moisés, a depender de Dios y no de sí mismo, no de sus facultades, no de su capacidad, no de su destreza ni inteligencia, sino a depender totalmente de Dios. Número dos, Dios liberta a su pueblo y juzga a sus enemigos en su tiempo. Todo está en el tiempo de Dios. Todo está en el tiempo de Dios, mis amados. Número 3, Dios tiene el poder para controlar la naturaleza. Aunque Dios le haya dado un orden a la naturaleza, ¿verdad? Dios la puede controlar en el momento que Él quiera, porque es un gobernante soberano en el mundo. 4, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso está en Éxodo 12, 13. Para nuestra actualidad, la sangre de Cristo nos libra del pecado, nos limpia del pecado y nos libra del infierno. Haber recibido ese sacrificio de sangre, haber aceptado ese sacrificio de sangre, nos liberta de la condenación eterna. Quinto, Dios quería que Israel llegara a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, Éxodo 9:6. También quiere que nosotros seamos sacerdotes y seamos santos para Dios. Sacerdote es el que intercede por otro. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia de hoy, que intercedamos por otros, que clamemos por las naciones que no han sido alcanzadas por Cristo y su evangelio, que clamemos por los pastores, que clamemos por nuestras iglesias. Dios quiere ver ese clamor. A veces nosotros solo clamamos por nosotros mismos, mis hermanos, y eso debe de ser. Debemos cambiar nuestro esquema de oración. Número 6, Dios ama, es paciente y perdona, pero Él no dejará al culpable sin juicio.
Dios es amor, dice la gente. Él es amor, Él nos ama a todos. Pero está claro que en Éxodo 34, 6 al 7, demostró que no es así. Es Dios de amor, pero también es fuego que consume. Y número 7, es importante obedecer a Dios en la obra que nos llama a hacer para Él. Necesitamos obedecer. Hay gente que necesita más obedecer que necesite dinero. Necesitamos más aprender a obedecer. Y el día que hagamos esto, todas las cosas vendrán por añadidura, dice su palabra. Bueno, vamos a ir entrando al libro de Levítico, las reglas de Dios para la vida santa, ahí en su PDF. Objetivo, explicar acerca de las ofrendas, los sacerdotes, las leyes, fiestas y la elección en Levítico. Bueno, inciso A, las ofrendas, Levítico capítulo 1, capítulo 7. Desde el tiempo de Adán y Eva, los hombres siempre han llevado ofrendas a Dios. Israel era la nación de Dios, Israel era la nación de Dios que testificaría acerca de su salvación. Dios les dio instrucciones específicas sobre sus ofrendas y sacrificios que expresaban arrepentimiento, fe, gratitud y amor. 4 de las 5 ofrendas requerían sacrificios de sangre. Bueno, vamos a ir avanzando. En la figura 2.13 veremos los sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento. La ofrenda encendida, ahí va a encontrar usted en su tabla, ahí va a encontrar la cita bíblica. La ofrenda de que era un becerro, carnero, tórtolas o palominos quemados en las cenizas, ofrenda de los pobres. O sea, esta ofrenda era para la clase pobre que no podía acceder a otro tipo de ofrenda, ¿verdad? Pero entonces nadie se quedaba sin ofrenda. ¿Cuál era el propósito de la ofrenda encendida? Acto libre de adoración, expiación por pecados involuntarios, es decir, los cometidos sin planearlos ni desearlos. Mostraba rendición completa a Dios. O sea, alguien, por ejemplo, golpeaba a su prójimo, por ejemplo, estaban trabajando y golpeaba a su prójimo sin querer, ¿verdad? Entonces venía él y se presentaba ante las autoridades, estoy convencido que eran del sumo sacerdote, y exponían el problema y el sacerdote le decía, bueno, tienes que traer, si tú puedes, trae un becerro, si no, trae un carnero, y si no, trae tórtolas, o sea, palomitas, o palomino, que es el macho, el palomito macho. Entonces, estos 4 tipos de animalitos podían ser la opción para que esta persona que cometió ese error involuntario pudiera expiar su pecado, ¿verdad? Y rendirse al Señor. La ofrenda número 2, oblación, flor de harina. Ahí está la cita bíblica en Levítico. La ofrenda constaba de grano, harina, aceite de olivas, incienso y tortas cocidas, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Acción de gracias y alabanzas a Dios por su bondad y provisión, ofrecida con holocausto u ofrenda de paz, pero nunca sola. O sea, estas tortas cocidas de harina con aceite y todo ello podían ir acompañando la quema, por decirlo así, bueno, un holocausto, ofrenda de paz normalmente era un buey, ¿verdad? Normalmente era un buey. Entonces esa ofrenda acompañaba a ese holocausto u ofrenda de paz, pero nunca iba sola, ¿verdad? Entonces era un acompañante a otra ofrenda. La número 3 encontramos la ofrenda de paz, está en Levíticos 3, ¿verdad? Ahí va a ver la cita usted. La ofrenda, ¿de qué constaba? Cualquier animal sin defecto, de ganado o del rebaño. Del ganado o del rebaño. Podría ser un buey, ofrenda de paz, podría ser un buey, podría ser un carnero, podría ser, o sea, un macho cabrío,
cualquier animal sin defecto. Ese era el único requisito, sin defecto. ¿Cuál es el propósito de esta ofrenda de paz? Acto libre de adoración. Los sacerdotes y la persona que traía esta ofrenda comían parte de ella juntos. Esto mostraba confraternidad entre Dios y el hombre. O sea, una parte, la mejor parte, normalmente era la espaldilla, perdón, esta parte era sacada o preparada aparte para comerla entre los sacerdotes. Bueno, seguimos en la figura 2.13, sacrificios y ofrendas del Antiguo Testamento. Ofrenda número 4, ofrenda por el pecado. Mire lo que constaba esta ofrenda. Un becerro lo presentaba el sumo sacerdote por el sumo sacerdote y los israelitas. O sea, un becerro el sumo sacerdote y un becerro los israelitas. Inciso B, macho cabrío por el líder, ¿verdad? El macho cabrío era por el líder, espero no equivocarme, creo que era el líder de cada familia. Inciso C, cabra u oveja por las personas comunes. Inciso D, paloma o pichón por los pobres. Inciso E, harina por los muy pobres. Estos eran los tipos de ofrenda que se podían solicitar para ofrendas por el pecado, según la capacidad, por supuesto. ¿Cuál era el propósito? Requerida para ciertos pecados, perdón y limpieza de pecados confesados. Para ciertos pecados. Mire, era para ciertos pecados, no para todos. Y por supuesto, perdón y limpieza de pecados confesos. Vamos a la ofrenda número 5 que habla de la ofrenda de la culpa. Era un carnero o cordero. ¿Cuál es el propósito? Requerida para la expiación de pecados que la persona no cometía a propósito. Oiga, no cometía a propósito, era como un accidental. Se requería la restitución y una multa del 20% para restaurar las relaciones. O sea, ¿cómo le puedo decir? Vaya, por ejemplo, alguien accidentalmente mató el buey de otro, entonces en lo que es restitución venía esa persona y traía la ofrenda que era un carnero o un cordero y traía la restitución y el 20% del valor del buey para entregarlo al dueño y así todo quedaba en paz. Eso es lo que pues se puede entender porque no puede existir restitución de personas, pero sí puede existir restitución de las cosas o los bienes materiales. Bueno, esas son los tipos de ofrendas. Gracias al Señor, Cristo vino y no necesitamos todas estas ofrendas. Créame, hermano, que no íbamos a cumplir estas cosas. Entonces se necesitaba que Cristo viniera y cumpliera todas estas cosas, ¿verdad? E hiciese lo perfecto ante Dios. Vamos a ver los sacerdotes en el inciso B, Levítico 8 al 10. En los días de los patriarcas como Abraham o Job, el líder de una familia ofrecía sacrificios por esta. Por eso decía ahí un sacrificio por el líder. Pero Israel creció hasta llegar a ser una gran nación y surgió la necesidad de sacerdotes que ofrecieran miles de sacrificios. Dios eligió a Aarón, el hermano de Moisés, para ser el primer sumo sacerdote. Los hijos de Aarón le ayudaban, pero los hijos de ellos, Nadab y Abiú, murieron por el juicio de Dios. ¿Por qué? Ellos no ministraron conforme a las instrucciones de Dios, según Números 3, 2 al 4. Levíticos 10, 1, 2. Esto mostró que Dios observaba cuidadosamente el ministerio de los sacerdotes y tenían que cumplir su ministerio exactamente como les dirigiera. Bueno, este asunto de Nadab y Abiú murieron porque se embriagaron, ¿verdad? Se embriagaron con sidra fermentada
el sacerdote no debía consumir esas cosas y en su borrachera ellos tomaron sus incensarios, se pusieron sus trajes, tomaron sus incensarios, tomaron incienso del altar del incienso y tomaron fuego de otro lado, lo colocaron en el incensario y entraron a servir, a adorar, y Dios los mató, ¿verdad? Cayó fuego del cielo y los quemó. Entonces, cuando las cosas no se hacen como Dios ha dicho, mejor no hacerlas. Nadie puede jugar con Dios. Nadie puede hacer atropellar las cosas que Dios ha establecido. Entonces, por eso los sacerdotes debían de cumplir restricciones muy al pie de la letra, muy al pie de la letra. Vamos a entrar en un receso, amados hermanos, son las 10:20, ¿verdad? Dentro de unos 20 minutos, 10:40, entramos nuevamente a la clase.
de Sinaí para entregarle el orden de Dios para su estilo de vida, su culto, su adoración, su templo, todo. Dios le entregó un paquete completo a Israel de todo lo que debía ser Israel. Esto nos demuestra que Dios no actúa improvisadamente. Bien, vamos al libro de Números. Números, el pueblo de Dios fracasa en la prueba de fe. Objetivo, resumir los sucesos que ocurrieron en el Sinaí, Cades y Moab, de acuerdo a Números. En el contexto histórico, allí en su PDF usted lo puede ir ubicando, Israel acampó en el monte Sinaí por casi un año. Allí Dios les dio instrucciones, eso está del libro de Números 1 al 10, capítulos por supuesto. Luego Israel marchó por 11 días hasta Cades Barnea, Números 11 al 12, y desde allí Moisés envió 12 varones a reconocer la tierra de Canaán. O sea, prácticamente Cades era una localidad fronteriza con Canaán. El informe de estos hizo que gente se desviara de Dios. Números 1 al capítulo 14 estaban llenos de dudas e incredulidad, y Dios castigó haciendo que toda esa generación, Dios lo castigó haciendo que toda esa generación desleal de israelitas muriera en el desierto. Números 15 al 19. La siguiente generación de Israel finalmente estaba preparada para entrar en Canaán. Números 26, Moisés les dio sus palabras de despedida, palabras que podemos leer en Deuteronomio 29 al 34. Vamos avanzando, explicaciones del bosquejo del libro de Números. El libro de Números nos da un resumen de la forma como los israelitas acamparon y viajaron. Observe que los capítulos en Números no están escritos en el orden en que sucedieron. Hemos dividido Números en 3 partes para presentar un bosquejo. La primera y la tercera partes comienzan con un censo. Números 1, versículo 2 y 26, versículo 2. La parte del medio cuenta como una generación de israelitas perdió su herencia y murió en el desierto. La parte final cuenta cómo Dios preparó una nueva generación para tomar su herencia. Bueno, vamos avanzando. El inciso A. En el Sinaí Dios prepara a Israel para heredar Canaán. Eso lo encontraremos en Números capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 10, verso 10. Preparándose para marchar, Moisés contó los hombres antes de salir del monte de Sinaí. Había aproximadamente 600,000. Este número no incluía ni las mujeres, ni los niños, ni los levitas. Era necesario que el pueblo honrara la santidad de Dios, por lo cual Él les dio un plan. El tabernáculo tenía que armarse en el centro cuando acampaban, y los levitas debían acampar alrededor de este. Los clanes de los levitas eran 3: la familia de Gersón, la familia de Coat y la familia de Merari, ¿verdad? Que eran descendientes de hijos de Moisés. No se debe confundir este Gersón, hijo de Leví, con Gersón, el hijo de Moisés. La figura 2.16 muestra cuáles 3 tribus acamparon en cada lado alrededor del tabernáculo y de los levitas. Bueno, ahí puede ver usted en su PDF la figura 2.16, por supuesto, para mayor amplitud. Vamos a ver las reglas del campamento. Realmente este panorama no tiene mucha interpretación, pero vamos a irle abordando todo esto. Estas reglas están en Número 5 hasta el capítulo 6. Dios les dio a los israelitas leyes para que se mantuvieran santos. Estas incluyeron reglas sobre la salud, pruebas para una esposa infiel, el voto del nazareo, que ya creo que tenemos una idea. Tenga cuidado de no confundir las palabras nazareno y nazareo. Nazaret era la ciudad natal de Jesús. Una persona del pueblo de Nazaret se llamaba un nazareno. En contraste, un nazareo era una persona que tomaba el voto nazareo.
Esto no estaba relacionado con Nazaret, ni con ningún lugar específico. El voto nazareo requería que una persona se abstuviera de vino, no se cortara el pelo y no tocara un cuerpo muerto por un periodo de tiempo. Eso está en número 6, ¿verdad? Versículo 1 al verso 21. Este voto era una señal de devoción a Dios. Sansón vivió por muchos años bajo un voto nazareo. Jueces 13. Compare esto con la vida apartada para Dios de Juan el Bautista, que también era nazareo y que en verdad sí cumplió. Bueno, el voto nazareo era para un acto de consagración especial para Dios, ¿verdad? Que creo que, si no me equivoco, y ahí me perdona si me equivoco, no lo sé todo, creo que Samuel también fue dedicado así, ¿verdad? Creo que también Samuel fue dedicado así. Bueno, entonces vamos viendo las reglas del campamento, seguimos avanzando. ¿Qué pasa con la dedicación del tabernáculo? Número 6:22 al capítulo 9. El primer mes del segundo año después del éxodo fue un tiempo importante para Israel, pues terminaron de construir el tabernáculo y sus muebles. Entonces los erigieron en su lugar y Moisés los dedicó al Señor. El tabernáculo vino a ser el centro de la vida religiosa de Israel. Cuando Moisés lo dedicó, la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Bueno, esa era la diferencia entre las naciones paganas y la nación de Israel, que los templos de las naciones paganas estaban llenos de ídolos, pero vacíos al mismo tiempo, sin ninguna deidad presente, mientras que el templo el templo de Israel estaba lleno de la gloria del Dios de Israel, ¿verdad? Moisés también apartó a Aarón y la tribu de Leví para ministrar el sacerdocio. El Señor le dijo a Moisés cómo los sacerdotes debían bendecir al pueblo. Esta se llamaba la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Número 6, 24 al 26. Esta era la oración sacerdotal para bendecir al pueblo de Israel. Seguimos avanzando entonces. Inciso B, en Cades, la gente pierde el derecho a la heredad. Números 10 hasta números 21. Las quejas en el camino a Cades, la gente se quejó en el camino a Cades, también conocida como Cades Barnea. Ellos se rebelaron contra Dios y Moisés. Dios los había alimentado con el maná, pero ahora exigían carne. Dios respondió enviándoles codornices y el pueblo comió todo lo que pudo, pero Dios estaba muy enojado con los israelitas por sus quejas. Por lo tanto, les envió una plaga que mató a muchos de ellos, ¿verdad? Entonces aquí vemos la primer revuelta o la primera revelación contra Moisés y contra Dios en Cades, ¿verdad? Lugar de conflicto. Vamos avanzando. Dios derrama al Espíritu Santo. Moisés clamó a Dios porque la carga era demasiado pesada. Guiar a 600,000 hombres quejumbrosos era demasiado. Dios mandó a Moisés a escoger 70 hombres para compartir la carga. Entonces el Señor derramó su Espíritu Santo sobre ellos mientras estaban parados alrededor del tabernáculo. Y también sobre 2 que estaban en el campamento. Josué se inquietó porque estos que estaban en el campamento habían sido llenos del Espíritu Santo y profetizaban. Pero Moisés dijo que él desearía que todo el pueblo tuviera esa experiencia, esa misma experiencia según Números 11:29. Cuando las 72 personas recibieron el Espíritu, todos profetizaron. Esto nos recuerda el día de Pentecostés, 1500 años más tarde. Una vez más, en ese día Dios derramó su Espíritu y como resultado, los creyentes hablaron en nuevas lenguas. Hechos 2. Así vemos que una clase de idioma sobrenatural es una señal común cuando Dios derrama su Espíritu Santo
sobre la gente. Bueno, Dios hizo esto para ayudarle un poco a Moisés en la carga. Solo no quiero decir que esto es un misterio o algo por el estilo. Simplemente Dios estaba diciendo que un día derramaría su espíritu en forma colectiva, porque antes el Espíritu Santo solo estaba sobre el profeta, el sacerdote, el juez, el rey, ¿verdad? Entonces, en estas personas estaba el Espíritu Santo. Creo que hay otra persona más, pero no recuerdo, hermano. Al caso que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en algunas personas que Dios quería. Pero aquí vemos un derramamiento colectivo en 72 personas. ¿Y qué sucede? En el mismo momento empezaron a profetizar, ¿verdad? Y se llenaron, fueron llenos del Espíritu Santo. Y Moisés dijo, yo quisiera que todo Israel fuera profeta para que librarse de una carga tan tremenda como lo es pastorear gente. No existe ministerio más complicado como lo es el de pastor. Por eso cada pastor debe de estar lleno del Espíritu Santo y en comunión con el Espíritu Santo para que Él nos ayude a llevar esta carga. Seguimos avanzando. Rebelión de los 10 espías en Cades. Números 13 a números 14. Moisés envió 12 personas a Canaán para dar un reconocimiento de la tierra. Cuando Israel acampó en Cades, estaba a 64 kilómetros, aproximadamente unas 40 millas, al suroeste de Beerseba. Los 12 hombres volvieron e informaron que la tierra era buena y también hablaron sobre la gran fuerza y el tamaño de la gente que vivía allí. Sin embargo, 10 de los 12 espías no creyeron que Israel podía conquistar Canaán. Ellos dijeron que era imposible. El pueblo no prestó atención a las palabras de Josué y Caleb, sino que por el contrario les creyeron a los 10 espías desleales. Los infieles israelitas amenazaron con apedrear a Josué y a Caleb y hablaron de elegir otro líder para reemplazar a Moisés. Bueno, ese era Israel, un pueblo rebelde, un pueblo duro de enyugar, un pueblo incrédulo, y por esto Dios los castigó y los hizo caminar en el desierto. Seguimos avanzando en su PDF. 38 años andando. Oiga, qué castigo tan cruel. 38 años vagando en el desierto. Número 16 cuenta acerca de dos grupos que se rebelaron contra Dios y sus líderes elegidos. Coré y su grupo de levitas se opusieron a que Aarón y su familia fueran sacerdotes. Datán y Abirán querían reemplazar a Moisés y ser los líderes de Israel. Estos dos hombres eran de la tribu de Rubén, el hijo mayor de Jacob. Ellos pensaban que esto los calificaba para ser líderes. Dios envió su juicio contra ambos grupos de rebeldes. Les mostró a todos que Moisés y Aarón eran sus líderes elegidos. La tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abirán, sus familias y Coré con todos sus seguidores. De hecho, más de 14,000 personas murieron en la rebelión. ¿Qué sucede cuando alguien se rebela contra el ungido de Dios? Tarde o temprano Dios lo va a castigar. Estos hombres quisieron darle un golpe de estado al profeta y darle un golpe de estado al sumo sacerdote. Coré se rebeló contra Aarón y fue allí donde Dios oyó las palabras de Coré y les pidió a todos que por familias escogieran una vara y las pusiesen delante del tabernáculo, y la vara que reverdeciera sería la elegida delante de Dios. Y fue escogida la vara de Aarón, y al día siguiente la vara de Aarón reverdeció, echó flores y dio fruto. Eso demostraba
que Dios ratificaba el llamamiento sacerdotal que había hecho a Aarón y su familia. Y toda la familia de Coré, junto con sus niños, junto con todos, descendieron vivos al fuego. La tierra se abrió y se los tragó. Es importante tener en cuenta que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para rebelarse contra el hombre de Dios, para criticar al hombre de Dios, porque estaríamos cavando la propia tumba. Dios no dejará sin juicio al pecador que no se arrepiente. Dios confirmó a Aarón como sumo sacerdote por medio de una señal milagrosa. La vara de Aarón cobró vida, floreció y produjo almendras. Esta vara luego fue colocada en el arca del pacto para que la gente recordara que Dios había elegido a Aarón y a su familia. Cuando Dios llama a alguien, aunque pongan en duda su ministerio, Dios traerá respaldo y traerá soporte, abrirá caminos, abrirá puertas, engrandecerá a esa persona y le mostrará su gloria, porque Dios la ha llamado y Dios la ha escogido, y donde se pare Dios lo va a respaldar. Seguimos avanzando desde Cades a las llanuras de Moab. Números 20 al 21 hemos visto que los israelitas fracasaron en la prueba de fe en Cades. Habían sido liberados de Egipto y tuvieron las promesas de Canaán ante ellos, pero no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad. En la misma forma, para nosotros no es suficiente ser liberados del pecado. En aquel entonces había que hacer un viaje desde Egipto hasta Canaán, y ahora hay un viaje entre el nuevo nacimiento y la llegada al cielo. Para alcanzar nuestra tierra prometida tenemos que caminar por fe y obedecer a Dios. Es exactamente lo mismo. Somos peregrinos que vamos caminando hacia nuestra patria celestial, y por tanto debemos de ser creyentes, obedecer y confiar en Dios en todos los aspectos. Inciso 6, Moab. Dios prepara una nueva generación para poseer Canaán. Números 22 al 36. Balac y Balaam. Balac, el rey de los moabitas, tenía temor porque los israelitas acampaban cerca de su país. Él sabía que ellos habían vencido a Og y Sehón, así que Balac trató de contratar a un profeta llamado Balaam para maldecir a los israelitas. Balaam quería el dinero del rey Balac, así que se fue hacia el campo de Israel. En el camino, Balaam se encontró cuando Dios le habló por medio, Balaam se asombró cuando Dios le habló por medio de su asno. Entonces el ángel del Señor le ordenó a Balaam decir solo lo que Dios le diera para hablar. 4 veces Balaam bendijo a Israel y cada vez Balac se enojaba más. Bueno, por más que quieran maldecir al pueblo de Dios, será imposible. Dios es más grande que todo poder de las tinieblas. Balaam, falso profeta, ahí en su PDF, aún así fue mediante el consejo no pudo Balaam maldecir a Israel, porque escrito está: no hay agorero, no hay mal augurio contra Israel, contra el pueblo de Dios. No funciona. No funciona la brujería contra los cristianos. No funciona nada de eso contra los verdaderos cristianos. No contra los cristianos mediocres. Contra el verdadero cristiano no hay brujo que valga. La protección nuestra es más grande que la protección, que el poder de las tinieblas impulsado por los demonios y Satanás. Vamos a ver a Balaam como falso profeta. Aún así, fue mediante el consejo de Balaam que él aprendió cómo llevar a los israelitas a la idolatría y el pecado sexual. Balaam le enseñó a Balac a usar mujeres hermosas para seducir a los hombres de Israel y alejarlos de Dios.
Los moabitas siguieron el consejo de Balaán y resultó, esto trajo el juicio de Dios sobre Israel. Una plaga mató a 24,000 judíos. Se detuvo cuando Finés, el hijo de Eleazar, usó una lanza para traspasar los cuerpos de un hombre israelita y su amante, una mujer madianita. Luego los dos israelitas mataron a Balaán. Luego los israelitas mataron a Balaán, números 31 al 8. O sea que Balaán siempre se llevó su pago. Antes de dejar a Balaán, observemos la lección que él aprendió. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, números 23, 23. Este es un gran principio de verdad para los creyentes de hoy. El principio es que un poder menor como el de Satanás no puede maldecir a los que están bajo la protección de un poder mayor como el de Dios. Bueno, ya lo habíamos dicho. Así es que, hermano, eso que hizo Finés, el hijo de Eleazar, sacerdote, fue un acto de celo por el pacto de Dios, porque Dios había dicho que no se mezclaran con las mujeres paganas. Y ese hombre tomó esa mujer a pleno mediodía en punto, ¿verdad? Delante de ellos la tomó y se la llevó para su casa y estaba fornicando con ella. Y allí el celo de Finés agarró la lanza y los traspasó a los dos, y con esa muerte se detuvo la mortandad en el campamento de Israel. Bueno, vamos avanzando. Vemos a Josué como el nuevo líder, número 27. Moisés anunció que Josué, ahora lleno del Espíritu Santo, sería el nuevo líder de Israel. Este era un paso grande hacia el futuro de la nación. Josué ya había mostrado que él era un buen líder militar. Dios le había ayudado a derrotar a los amalecitas. También era un hombre de gran fe. Recuerde que él y Caleb fueron los únicos espías que creyeron que Israel podía conquistar a Canaán. Los liderazgos se ganan dentro del reino de Dios. Los liderazgos se ganan. Josué hizo méritos y Dios lo escogió a él, ¿verdad? Vamos avanzando, entramos al libro de Deuteronomio, el pacto de Dios con Israel. Objetivo: resumir la lección sobre cada uno de los tres mensajes de Moisés. El título de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio viene del título griego del libro de la Septuaginta. O sea, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Deutero, que significa segundo, y nomion es una forma de la palabra ley. En otras palabras, significa segunda ley. Deuteronomio prácticamente es la repetición de la ley. El libro de Deuteronomio repasa la ley y el pacto que Dios le dio a Israel, a diferencia del estilo objetivo y directivo. Bueno, para sintetizar esto, ¿por qué Moisés repite esto? Bueno, repite esto porque una nueva generación iba a entrar a posesionar Canaán, y esta nueva generación no conocía abiertamente los hechos portentosos de Dios, su ley, sus demandas. Entonces necesitaba Moisés repetir estas palabras del Señor para que los nuevos israelitas conocieran a Dios y a su revelación. Vamos a ver explicación del bosquejo de Deuteronomio. En su primer mensaje, Moisés repasó la historia de Israel. Comenzó con el monte de Sinaí. Les recordó que muchos se habían quejado y rebelado contra Dios, por lo cual Dios no les permitió entrar a Canaán. Moisés les dijo a la gente que las promesas de Dios dependen de la obediencia a la ley y de amar a Dios con todo el corazón. Es lo mismo que pasa hoy. Mucha gente quiere los panes y los peces, pero no quieren obedecer a Cristo ni amarlo con todo el corazón. Es exactamente lo que pasa en la actualidad, y es difícil que eso suceda. ¿Por qué? Porque quien necesita más es el hombre y no Dios. Vamos avanzando. Inciso B, segundo mensaje de Moisés, ley y amor. Deuteronomio
capítulo 4 hasta el capítulo 26. En su segundo mensaje, Moisés les recordó a los israelitas que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Le advirtió a Israel que la bendición de Dios estaba basada en la continuidad de su relación con Dios, conforme al pacto. Desobedecer sus mandamientos significaría la destrucción de su relación con Dios. Como Jesús enseñó, los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Las promesas se cumplirán si las personas cuidan su relación con Dios. Sin relación con Dios no hay nada. Sin relación con Dios no espere nada. Necesita el hombre tener una relación con Dios para recibir de Dios. Es posible que reciba un poco de su misericordia, pero no es lo mismo el derecho de hijo, porque hijos son los que obedecen al Padre, y el derecho de un hijo no es lo mismo que un poco de la gracia y de la misericordia de Dios para los demás. Vamos avanzando. A continuación enfocaremos 5 pasajes famosos en esta sección. En su PDF va a encontrar, primero, Moisés repitió los 10 mandamientos. El pueblo santo de Dios vivía entre naciones pecadoras. Los israelitas tenían que quitar todos los ídolos y todos los que adoraban a los ídolos. Esa era la orden. Eliminar todo. 2. Segundo, dice Deuteronomio 6, 4 al 9, es la confesión de fe de los judíos. Se llama el Shema de Israel, que significa escuchar o escucha en hebreo. Los judíos fieles citan estos versículos todos los días. El Nuevo Testamento se refiere a este pasaje varias veces y es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el famoso el Shema de Israel, ¿verdad? Eso es el famoso: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Bueno, el versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tu fuerza. Tercero, amen a Dios, a su vecino y al extranjero que está entre ustedes. Son de los textos, de los pasajes más enfáticos en esta sección. Cuarto, Moisés le dio a Israel normas éticas. Está en Deuteronomio 12 al capítulo 25. La ética y la moral se refieren a los principios para vivir correctamente. La figura 2.27 enseña un bosquejo más amplio de los principios éticos en el antiguo pacto. Bueno, ahí en su material usted lo puede ver detenidamente, ¿verdad? Puede analizar todas las tablas y figuras que aparecen en su material con su Biblia. Yo le recomiendo que lo haga con su Biblia en mano para que pues despeje cualquier duda, ¿verdad? Vamos avanzando. Quinto, dice: Moisés dijo que vendría un profeta. Según las palabras de Moisés, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, le dijo el Señor a Moisés, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Según Deuteronomio 18, versos 18 al 19. El Nuevo Testamento se refiere frecuentemente al profeta que Moisés dijo que vendría. El cumplimiento mayor de esta profecía estaba en Jesucristo, el profeta de profetas. Vamos avanzando. Llegamos al final. Inciso D, despedida de Moisés. Deuteronomio 31 al 34. Moisés comisionó a Josué a ser el nuevo líder. Dios le reveló a Moisés que la gente pronto se inclinaría a los ídolos y le dio una canción para enseñarles como testigo contra ellos. También Moisés escribió una copia de la ley completa como testigo contra Israel. Deuteronomio 31, verso 24. Moisés dijo: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, o sea, duro de enyugar. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy sois rebeldes a Jehová.
cuanto más después que yo haya muerto. Los sacerdotes pusieron la ley en el arca del pacto y Moisés bendijo a cada tribu. Dios mandó a Moisés subir al monte Nebo, que también llamado el Pisga, ¿verdad? De allí él podría ver la tierra a la que Israel estaba por entrar. Dios mismo sepultó a Moisés sobre el monte Nebo. Bueno, llegamos al final de todo esto. Prácticamente hoy, gracias a Dios, hemos avanzado, hermanos, todo el capítulo 2. Así que por lo tanto, esta clase va a subir el próximo martes, ya que no voy a poder hacer la transmisión en vivo, pero ya está grabada, va a subir el próximo martes, y lo que va a subir también el próximo martes es su tarea. O sea, son 45 preguntas de todo el capítulo. Hemos seleccionado las 45 preguntas. Hay unas preguntas que dicen allí que hay que hacer un canto o cosas así. No las hemos seleccionado. Y a partir del próximo martes, la tarea se entregará hasta el 22, hasta el 22 de marzo, que sería prácticamente 2 semanas para que usted haga esa tarea. La tarea sube el 15, ¿verdad? 15 de marzo. Sí, sube el 15 y usted la va a entregar el 29. Prácticamente, perdón, 22, prácticamente tiene más días. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como unos 10 días para hacer la tarea de Antiguo Testamento. Cualquier pregunta, cualquier cosa, usted me escribe al privado. Recuerde, este es un panorama casi que no tiene mucha interpretación, pero lo importante es ir conociendo algunas cosas o algunos principios fundamentales que nos deja el Antiguo Testamento para nuestra formación cristiana, para tener un amplio panorama de cómo está constituido el Antiguo Testamento. Ya sabemos que el Antiguo Testamento está constituido en 3 secciones. Primero es la Torá, ¿verdad? La ley de Dios, que son los 5 primeros libros. Luego están los profetas y luego están los escritos, ¿verdad? Esas son las 3 secciones. Así es que estamos entrando, ya hemos abordado prácticamente los primeros 5 libros y hemos tenido un recorrido así un poco superficial, pero básico y conciso de lo que Dios trató en su historia con Israel hasta la muerte de Moisés, ¿verdad? Luego, pues, la próxima visita nos tocaría hablar de la conquista y posesión de Canaán. Bueno, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor bendiga su vida y que nos ayude en todo. Padre, gracias te damos por las fuerzas que tú nos das. Gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda, gracias por tu iluminación y sobre todo gracias por tu respaldo. Bendecimos tu nombre en esta hora. Ruego que bendigas la vida de los alumnos, ruego que les des inteligencia y sabiduría, ruego que suplas todas sus necesidades y en el poderoso nombre de Jesús te entregamos nuestras vidas para que tú nos dirijas hacia ti en todo tiempo. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga.